Sepúlveda, tengo el código 115-0831 y estoy en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la universidad. Le voy a hablar sobre un tema interesante que es la estructura de datos. Primero, para empezar, el corazón de un sistema son sus datos, donde se introducen a través de entradas de un sistema y posteriormente se almacenan en archivos. Los datos se suponen simplemente como valores o conjuntos de valores. En otro lado, las bases de datos también se definen como colección de datos sin tratar. Datos individualmente no tienen ningún significado, pero cuando se relacionan lógicamente establece información significativa. Ahora, les voy a definir un tipo de dato, que es un TDA. Un TDA es un modelo matemático de estructuras de datos que especifica los tipos de datos almacenados, las operaciones definidas sobre esos datos y los tipos de los parámetros de estas operaciones. Un TDA define lo que cada operación debe hacer, más cómo no lo debe hacer. Un lenguaje de programación en Java, un TDA, puede ser expresado en una interfaz, que es una simple lista de declaraciones de métodos. Otra definición de TDA es materializado por una estructura de datos concreta en Java. Es modelada por una clase. Una clase define los datos que serán almacenados y las operaciones, soportadas por los objetos que son instancia de la clase. Al contrario de las interfaces, las clases especifican cómo las operaciones son ejecutadas en cuanto a la implementación. También los elementos que conforman las estructuras de datos describen el tipo de los datos individuales que guarda la estructura. Ejemplo, son números enteros, números reales, caracteres, fechas, registros con los datos de un empleado, etc. Tipo de organizaciones en que se guardarían los elementos. Existe lineal, que solo es una relación de uno a otro entre los elementos, por ejemplo las listas o vectores. También existe otro tipo que sería la jerarquía, que es donde hay una relación de uno a muchos entre los elementos, por ejemplo árboles. También existe de tipo red, que son relaciones de muchos entre los elementos. Un tipo de ellos serían los grafos, y algunos sin relación, que no tienen relación entre los elementos. También existen niveles de abstracción de datos, que son el nivel lógico, que corresponde a la especificación lógica del TDA. En este nivel se define exactamente la estructura de datos y las operaciones relacionadas con ella, independientemente del lenguaje de programación en el que se implemente o utilice la estructura. Tenemos otro nivel, que es el físico o la implementación. Se dice que el lenguaje de programación en el que se va a implementar la estructura es donde se va a implementar. Así como los tipos de datos ya definidos en el lenguaje de programación servirán para representar la estructura y luego se implementará cada una de las operaciones diseñadas en el TDA. En la representación de la estructura de datos puede entenderse como el punto de conexión entre la especificación lógica de una TDA y su implementación en un lenguaje de programación particular. Dentro del proceso, la abstracción de datos, la representación de una estructura corresponde al inicio del segundo nivel de abstracción, es decir, a un nivel físico. Constituye un esquema de cómo se almacenarán los elementos de la estructura de datos en la memoria, de tal forma que se logre un óptimo aprovechamiento de los datos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Paredes, con el código 115828 de la carrera de Ingeniería de Sistemas, de la materia de estructuras de datos. Primero que todo voy a hablar de la importancia de la eficiencia de las estructuras de datos. Una estructura de datos eficiente permite que el usuario final pueda procesar datos correctamente. Este tipo de estructura debe ser simple para reflejar las relaciones con el mundo real. Para apropiar esto buscamos gestión, mantenimiento, donde se reduzca la complejidad y se administren los recursos del sistema. Los métodos que vemos que son modulares permiten realizar reutilización de código que resulta útil porque vemos que es fácil y veloz en los tiempos de ejecución. Ahora, vamos a analizar la estructura llamada árboles. Bueno, esta es una herramienta poderosa para la organización de los objetos de datos basados en claves. Es igualmente útil para la organización de múltiples objetos de datos en términos de relaciones jerárquicas. Son una excelente alternativa a las matrices, especialmente cuando tiene estructura interna y permite que el elemento esté relacionado dentro de otra. Aplicaciones de los árboles. Ahora, los árboles utilizan muchas aplicaciones de búsqueda en donde los datos se introducen, se eliminan y constantemente tienen objetos conjuntos de muchas bibliotecas de idiomas. En un sistema operativo se mantiene el sistema de archivos en un disco como un árbol, donde en carpetas de archivos actúan como nodos del árbol.
La estructura del árbol es útil ya que se adapta fácilmente a la creación y eliminación de carpetas de archivos. Luego, los árboles tienen grandes aplicaciones en redes de computación y comúnmente en protocolos de internet. Pueden ser utilizados como routers de alto de ancho de banda para almacenamiento de tablas de enrutadores. Los árboles también pueden ser utilizados para recorridos rápidos y de búsqueda de una estructura de directorios en un sistema. Además, los árboles son varios en sus tipos y tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos. Hola, mi nombre es Leonardo Fabián González, código 1150-894, carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco Paula Santander. Hoy les voy a hablar de la implementación. Después de analizar las ventajas y desventajas de un problema, debemos concluir qué estructuras de datos vamos a trabajar. Ahora les voy a dar un ejemplo de lista. Una manera simple de implementar una lista es utilizando un arreglo. Sin embargo, las operaciones de inserción y borrado de elementos de arreglo son ineficientes, puesto que para insertar un elemento en la parte media de un arreglo es necesario mover todos los elementos que se encuentran delante de él para hacer espacio, y al borrar un elemento es necesario mover todos los elementos para ocupar el espacio desocupado. Una implementación más eficiente se logra utilizando listas enlazadas. En la implementación con listas enlazadas es necesario tener en cuenta algunos detalles importantes. Si solamente se dispone de la referencia al primer elemento, el añadir o remover en la primera posición es un caso especial, puesto que la referencia a la lista enlazada debe modificarse según las operaciones realizadas. Además, para eliminar un elemento en particular es necesario conocer el elemento que lo antecede. Para solucionar estos inconvenientes se utiliza la implementación de listas enlazadas con nodos cabeceras. Con esto todos los elementos de la lista tendrán un elemento previo, puesto que el previo del primero es la cabecera. Una lista vacía corresponde en este caso a una cabecera cuya referencia siguiente es nulo. Ahora les voy a dar un ejemplo de fila. Implementación de fila. A continuación muestran dos maneras de implementar una fila: utilizando un arreglo y utilizando una lista enlazada. En ambos casos el costo de las operaciones es de orden 1. Implementación utilizando arreglos. Para implementar una fila utilizando un arreglo, basta con definir el arreglo del tipo de dato que se almacena en la fila. Una variable de instancia indicará la posición del tope de la fila, lo cual permitirá realizar las operaciones de inserción y borrado, y también permitirá saber si la fila está vacía, definiendo que dicha variable vale -1 cuando no hay elementos en el arreglo. Ahora vamos a ver la implementación utilizando listas enlazadas. En este caso no existe el problema de tener que fijar el tamaño máximo de la fila, aunque siempre se está agotando por la primera cantidad de la memoria disponible. La implementación es bastante simple. Los elementos siempre se insertan al principio de la lista, que se llama pilar, y siempre se extrae el primer elemento de la lista, que se llama desapilar y tope. Por lo que basta con tener una referencia al principio de la lista enlazada. Si dicha referencia es null, entonces la fila es vacía. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es una cola. Una cola es una lista de elementos en donde siempre se insertan nuevos elementos al final de la lista y se extraen elementos desde el inicio de la lista. Esta es mi exposición, así que muchas gracias.